Hola a todos, soy Eva Pérez. Bienvenidos a nuestro podcast ISEN 360, un espacio donde sabéis que conocemos y exploramos cómo las tecnologías disruptivas, esas nuevas tecnologías, están revolucionando el sector de la educación y cómo están preparando a los futuros profesionales. Y hoy el tema es un tema fascinante, curioso, un tema que no es habitual. Hoy vamos a ver cómo esas tecnologías están cambiando e implementándose en un sector muy importante y estratégico como es el sector de la seguridad. Y para ello hemos venido hoy a ISEN, Centro Universitario, y vamos a hablar con un exalumno que cursó el grado universitario en seguridad en este centro, ya que ISEN, Centro Universitario, está adscrito a la Universidad de Murcia. Y destacar también que es el único centro donde se imparte esta formación. Con lo cual, hoy tenemos el placer, el honor y la suerte, ¿no?, de contar con un profesional referente que ha hecho este grado universitario y además que ya tiene su puesto de trabajo actual, con lo cual estamos deseando hablar con él. Él es Álvaro Saura Alegría. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Eva. Un placer tenerte aquí hoy. Y bueno, Álvaro, estamos ahora mismo, comentábamos antes el tema de la seguridad. Estamos ahora mismo en un momento donde, viendo las noticias de la televisión, vemos que el tema de la seguridad se ha convertido en un pilar fundamental en la protección de la población, en la confidencialidad de nuestros datos, en esa estabilidad, ¿no?, que necesitamos los ciudadanos, y para eso necesitamos a profesionales formados con una cualificación elevada y óptima en el tema de la seguridad. Y tú has cursado ese grado universitario en ISEN, Centro Universitario, el grado de seguridad, con lo eres exalumno de este centro, pero actualmente ya desempeñas un puesto de trabajo como policía local en Beniel. O sea que enhorabuena. Gracias. Y bueno, Álvaro, vamos a conocer ese grado, o sea, cómo fueron esos estudios, a contarnos un poco ahora después en qué consiste ese grado en seguridad, qué opciones laborales encontráis una vez que termináis ese grado y a nivel tecnológico, qué sinergia existe entre esos estudios y esas nuevas tecnologías. Así que estamos deseando escucharte, Álvaro. Es un placer tenerte aquí hoy. Pues nada, muchísimas gracias. Estoy para informaros de lo que haga falta. Pues muchísimas gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar por ti, Álvaro, porque muy joven, eres bastante joven, pero ya con unos estudios, me has comentado antes que estabas también cursando otro máster, que ahora nos contarás, pero ya con un puesto de trabajo fijo y después de haber cursado ese grado universitario. Así que cuéntanos, ¿por qué te decantas por estudiar ese grado en seguridad aquí en ISEN y cómo llegas a ese puesto de trabajo en el que estás hoy de policía local en Beniel? Pues yo empecé el grado pensando en opositar. No tenía muy claro exactamente a dónde tirar dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Al final me decanté por la policía local, después de haberlas conocido todas en la carrera, haber tenido profesores de todas las ramas, y fue la que más me gustó. A mí, yo cuando empecé, sí es cierto que tenía una predisposición a opositar directamente a la escala ejecutiva de Policía Nacional, pero conforme fueron pasando los cursos dije, hombre, si esta otra rama, la policía local, también está muy bien y parece que me gusta incluso más. Sí. Vale, y bueno, y durante esa formación que tuviste, ese grado, ¿no? Tú inicialmente hiciste el grado para, como comentas, para opositar, ¿no? Sí. Pero ¿qué fue lo que fuiste aprendiendo que te hizo cambiar de idea, o esas prácticas que tuviste, o esa visión, ¿no?, que te dio esa formación para que al final te decantaras por esa policía local? Pues al principio, como ya te he dicho, empecé pensando en irme a una escala ejecutiva, pero después de conocer lo que es la seguridad y ver que la seguridad no es tanto, bajo mi punto de vista, una investigación, que es una parte fundamental, pero que no es tanto lo que se conoce como lo que se ve en la tele, sino que es más un trato con el ciudadano, mantener siempre un pequeño perfil de seguridad constante que evita la mayoría de los problemas, tanto a nivel en la calle como a nivel de delitos informáticos. Todo eso son pequeñas cosas que vas haciendo, que no tiene por qué ser un entramado de estafa. Muy complejo, ¿no? Claro, sí, que es mucho más sencillo. Sí. Consiguiendo unas pautas que aquí por lo menos nos las inculcaron bastante bien, solucionas una gran cantidad de problemas, pero inimaginable. Yo no me imaginaba tanto. Y el grado, la verdad es que para eso ha sido fundamental. Ya desde el primer curso empezamos con asignaturas muy básicas como introducción a la seguridad, que estudias pues todas las leyes que rigen el país, pero es que aún así
aquí se ve desde el primer curso, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Introducción al Derecho, perdón, Derecho Civil, Derecho Penal, Administrativo. Aquí se pasa por una gran cantidad de ramas que yo no me imaginaba cuando empecé, y al final luego me han venido muy bien tanto para mi vida personal como profesional. Efectivamente, exactamente, porque un aprendizaje ya no solo a nivel laboral, sino que a nivel personal, que estés seguro también, que tengas esa seguridad también, porque conoces la legislación, conoces todo el tema, como tú dices, alrededor, ¿no?, de ese grado de seguridad, es muy importante. Y al final te decantas por opositar para policía local, cuéntanos. Sí, el grado te brinda la opción pública o privada. En mi caso hice la mención privada, porque con la mención privada, la seguridad privada en España funciona a través de, o sea, distinta, o sea, está muy diferenciada de la seguridad pública, pero a la vez trabajan mucho en conjunto. Vale. Es más, la seguridad privada está regulada por la Policía Nacional. Entonces tienes lo que se llama la TIP, o la tarjeta de identificación profesional, que te da las opciones de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta, director de seguridad, jefe de seguridad y detective privado. El grado te permite salir con director, jefe y detective privado. Entonces, en ese aspecto también, ese aspecto es necesario para hacer la mención privada. O sea, cuando tú haces la mención privada, te da la TIP de director, de jefe y de detective privado. La mención pública en este caso es enfocarse más al mundo de la seguridad pública. No te da la habilitación, aunque se puede hacer luego posteriormente sin ningún problema, pero no te la da directamente. Sin embargo, con la mención privada, sí. Que fue la que tú elegiste, ¿no? Sí, la elegimos, si no me equivoco, prácticamente todo. Muy bien. Y ya una vez que terminas, eliges eso, sales con ese tip que dice, sí, ya puedes optar, ¿no?, a esa oposición de policía local. Claro, o sea, no, tú puedes optar con cualquiera de las dos modalidades, tanto pública como privada, tú puedes opositar. Porque para opositar, en principio, para las escalas básicas no necesitas titulación universitaria. Te piden únicamente el bachillerato. Sí es cierto que para otras escalas más superiores sí que necesitas tener un grado universitario. Pero sí que es necesario para ser director de seguridad, jefe de detective privado, o hacer la formación específica, que en muchos aspectos suele ser un curso de un año y algo. Aquí ya sales con todo. Aquí entonces, pues, en cuanto una garantía. Terminas, claro, es una claro, garantía, exactamente. En cuanto terminas sales para llevar el título a Policía Nacional y que te den la tarjeta. En ese sentido ya tienes la puerta abierta en el sector privado. Fenomenal. O sea que el cursar este grado en seguridad es como si dijéramos que te amplía, ¿no?, las posibilidades, y que ya sales con una tranquilidad, porque puedes optar a muchas cosas que otras personas no pueden. Claro, lógicamente. Si luego empiezas con el mundo de la oposición, como fue mi caso, y por circunstancias ajenas a mí o cualquier otra circunstancia no te gusta o ves que no va por ahí la cosa, tienes la otra puerta abierta desde el primer momento. Muy bien. ¿Y estás contento con tu puesto de trabajo actual? Yo sí, yo no me quejo. ¿Te gusta? Estoy encantadísimo. Me alegro muchísimo. Pues enhorabuena por ese puesto de trabajo. Y bueno, Álvaro, cuéntanos un poco sobre ISEN, porque ISEN es verdad que está apostando por la transformación digital. Y sabemos que ahora mismo el tema de la seguridad, que estamos hoy hablando de eso, está como muy buscado, ¿no?, tanto por la empresa privada como por la empresa pública, porque es muy necesaria. Entonces, en ese grado de seguridad que tú cursaste durante 4 años, ¿se utilizaría algún tipo de tecnología, o conocería o aprendería algún tipo de tecnología? Claro. Entonces, cuéntanos, lo más importante sobre todo es ¿qué aporte de valor tiene esa formación, si podemos entrar en el tema tecnológico, que no ofrecen otras formaciones, como comentabas tú antes, ¿no? O sea, ¿qué plus ofrece ese grado que otras formaciones no ofrecen? Claro, aquí se abarca desde asignaturas muy específicas como ciberseguridad o ciberterrorismo. Dentro de la asignatura de terrorismo se afronta desde lo más básico hasta lo más complejo, como puede ser eso, el agente encubierto para casos de terrorismo, yihadismo. Hay de todo. Al principio empezamos en tercero con la asignatura de ciberseguridad, que aparte la dio un referente a nivel de España, un comandante de la Guardia Civil que se encargaba de eso. Y luego la fuimos desarrollando. En cuarto dimos también no era ciberseguridad, era también parecido, pero más enfocado al ámbito privado, lo que era el tema de las estafas, los delitos más comunes que se cometían a través de Internet. Sí. ¿Cuáles eran? Pues identificarlos, ver cómo se preveían y ver cómo era más o menos el modus operandi de este tipo de delincuentes que se dedican a hacer eso, o mafias.
y lo orientaron así muy bien. También vimos dentro de la asignatura de terrorismo y ciberterrorismo, también vimos lo que es el OSINT, que se llama en inglés es Open Source Intelligence, que es como la inteligencia a través de fuentes abiertas, que ahora mismo la mayoría de la información que alguien quiera obtener de ti o de mí lo puede tener a través de internet, a través de buscadores, sabiendo cómo buscar con sus herramientas virtuales. Pueden sacar desde teniendo nuestro nombre o teniendo a lo mejor algo tan básico como nuestro número de teléfono. Pueden sacar desde nuestra dirección hasta casi prácticamente todo nuestro historial, dónde hemos estudiado, dónde vivimos, a través de compañías. Es que las compañías de teléfono, todo esto, la cantidad de datos que tienen, la cantidad de metadatos, el big data que se dice, puedes acceder todo a través o prácticamente a todo a través de redes abiertas. Y puedes conseguir desde... yo me acuerdo, me contó una compañera que a través de su nombre sacaron hasta el número de teléfono de su madre. Sí, a través de fuentes abiertas sin vulnerar ningún derecho. O sea, todo a través de buscadores legales perfectamente habilitados, pero sabiendo cómo buscar a través de las herramientas virtuales que procesan una cantidad de datos, encuentras lo que necesites, lo que quieres. O sea, que entiendo que todo eso lo enseña, o sea, quiero decir, vosotros enseñáis para luego utilizarlo bien o para saber detectarlo, claro, ¿no? O sea, todo ese tipo de tecnologías mal utilizadas, porque mucha gente sabemos que ahora mismo no utiliza bien las tecnologías, vosotros aprendéis a detectar ese acoso, se puede decir, en las redes sociales, esa ciberterrorismo, todo eso aprendéis a detectarlo, ¿no? En ese grado. Sí, no nos metemos en profundidad porque al final hay un montón de ramas. Enorme, claro, enorme. No te da tiempo a abarcarlas todas. Pero sí que se dan pequeñas pinceladas de todas, una introducción para que ya el que más le guste, por ejemplo, lo que te he dicho de las fuentes abiertas, puede tirar a través de ahí. También el que se quiera dedicar a evitar ciberacoso. Ahora mismo con las redes sociales, sí, eso es muy importante. Es nuestro cada día. Eso no tiene... Pues también te enseña los mecanismos que hay, también el tema de las evidencias digitales. En asignaturas específicas para detective privado también se ve todo este tema, porque al final una gran parte de detective privado se ve a través de las fuentes abiertas, la recuperación de datos, a través de, por ejemplo, un teléfono viejo. Tuvimos también una profesora que se dedicaba en gran parte a eso, a recuperar información a través de dispositivos antiguos. Ella pues, desmantelaba, yo ahí ya no entiendo tanto, pero desmantelaba el dispositivo y cogía los datos para recuperarlos, porque normalmente se los pedían a nivel de peritaje o a nivel de empresas. Todo eso está muy al orden del día. O el detective privado ahora mismo, para evitar lo que son una de las funciones más usadas aquí en España para el detective privado, es las bajas laborales, que hay muchas que no son, bueno, muchas no, hay algunas que no son de verdad bajas como tal, o que a lo mejor se exageran un poco, y a través de las fuentes abiertas, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando, tú sin salir de tu despacho puedes detectar ya una falsa baja. Un fraude, fíjate. Fenomenal. Bueno, pues un mundo muy curioso y yo creo que muy desconocido, ¿no? Por todos, porque siempre vemos a las fuerzas, ¿no? A los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y a cualquier persona que se dedique a este tema de seguridad, sea público o privado, pero realmente no conocemos el mundo. O sea, es algo muy oculto, ¿no? Para nosotros, que conocéis realmente los que lo habéis cursado. Entonces, Álvaro, para que cualquier oyente ahora mismo que se proponga estudiar este grado de seguridad, ¿cómo se lo podrías describir así, a grosso modo, esos 4 años? O sea, en el primer año, normalmente, ¿qué aprendes? En el segundo, en el tercero, el cuarto, ya te prepara un poco para ese mundo que te vas a encontrar. Claro. ¿Cómo se lo describirías? Bueno, esto yo es de la generalidad a la especialidad. Al principio las asignaturas son introducción al derecho, introducción a la seguridad, operativas de seguridad, derecho constitucional, administrativo, ves el engranaje de tanto el Estado como el del derecho penal, derecho procesal, ves todo el engranaje, y ya una vez que tú ya tienes esa base sentada, que la sientas prácticamente entre primero y segundo, ya empiezas con más asignaturas específicas. En segundo sí es cierto que ya empiezas a tocar mucho tema de sistemas de seguridad a nivel de... Ahí nos dio un gran profesor, Víctor Aguado, que le tengo mucho aprecio, nos dio unas pautas tanto a nivel de seguridad privada, de sistemas de seguridad anti-hurto, anti-robo, cámaras de vigilancia, todos los tipos que hay, sistemas de seguridad, hasta cómo se organiza una empresa de seguridad para sumar ambas cosas y que tú puedas conseguir una protección lo más integral posible. Entonces se empieza siempre con toda la base de la legislación de seguridad, por ejemplo en este caso seguridad privada.
y ya te lo va dando, por decirlo de una manera, masticado con cómo se hace en la vida real, y tú dices, pues claro, si esto es así, porque claro, si nos regimos a lo que dice la ley, hay que tiene que haber un vigilante de seguridad cuando hay explosivos, o en este caso, para este equipo tiene que haber un jefe de equipo que organice el servicio en determinado centro comercial o una superficie, ya sea más o menos grande. Y ya por ahí encima tienes al jefe, por ahí encima tienes al director, dentro de ese equipo tienes el que se encarga de los medios técnicos, que es el que se encarga de colaborar con seguridad privada, con los vigilantes en este caso, de unir los medios técnicos a los medios humanos. Y empieza todo eso, desde la legislación, luego vas sumando eso, ya te metes en asignaturas de detective privado, que empiezas conociendo un poco la legislación, cuál es el papel del detective privado, hasta hacer prácticas muy completas, como pueden ser seguimientos. Nosotros, en colaboración con el grado en criminología de la Universidad de Murcia, también tuvimos que vinieron alumnos de seguridad. Nosotros solamente nos dijeron cómo iban vestidos. Como ellos van vestidos así, llevan un pantalón gris, unas zapatillas Nike y una sudadera de North Face. Y va a pasar por la plaza, creo que es la Plaza España, va a pasar por la Plaza España entre las 12 y las 12 y 5. Ya está. Eso es lo que te dice. Tienes que hacer un reportaje. Esta persona tiene una falsa baja porque dice que está cojo y no puede andar. Entonces tú ya puedes hacer un seguimiento en un equipo. Sí es cierto que eran grupos de trabajo, y tienes que hacer desde el seguimiento hasta el reportaje fotográfico hasta el informe, recabar todas las pruebas para luego soportarlo a una empresa. Claro, porque luego cuando tú termines se supone que tienes que saber hacer eso. Claro. O sea, y eso lo haces ya en tercero, ¿no? Se puede decir, eso, tercero, en concreto, cuarto. esa práctica la hicimos en primero, para quitarnos un poco las telarañas, para soltarnos un poco. Qué bueno. Sí, la hicimos y luego la fuimos desarrollando más en cursos posteriores, porque ya sobre todo la especialización de detective privado se nota más en tercero y en cuarto. Vale. Al principio se ve mucho más lo que es la base. Y el último año, por ejemplo, es el que se supone que te tiene que preparar Claro. ya, ¿no? Para lo que vas a salir ya. Entonces, Claro. ¿hay algo así especial que hagáis el último año? Por ejemplo, tema práctica. Entiendo que durante todos los 4 años se hacen prácticas, pero no sé si en el último año hay más énfasis en eso. Sí, yo en el último año tenemos la asignatura del Practicum, que es la asignatura de las prácticas de la UMU. Yo tuve una gran suerte porque me tocó hacer en una empresa en Two Worlds, Collaborative Intelligence, que es de geopolítica. Y en mi caso, el tutor nos orientó, teníamos que hacer un estudio, era un caso ficticio, pero teníamos que hacer un estudio de viabilidad para empresas bancarias en los países del Magreb. Entonces, en mi caso me tocó, si no recuerdo mal, Túnez. Tienes que estudiar desde cómo es la historia del país, o sea, todo. Entonces, como la historia del país, cómo son las leyes, cómo funciona ahí, en este caso era por una empresa bancaria, cómo están ahí el sistema bancario establecido, cuáles son los peligros potenciales que tiene, si recomienda o no que se establezcan mejor sucursales físicas, o cuál es la moneda de ahí, cómo está el cambio, el tema de las divisas, todo eso. Tienes que aprender todo. Tienes que juntarlo todo y a través de ahí decir, vale, pues con esto tengo que hacer un informe de viabilidad para esta empresa. Esa empresa te contrata, en cuanto tú sales de la carrera y obtienes ese puesto de trabajo, te contrata para eso. O sea, tú eres el que más sabe a nivel de seguridad, dentro de que te falta la experiencia que se obtiene trabajando, pero tú eres el que sabe. Esa empresa confía en ti. Si tú le dices a esa empresa, no te recomiendo iniciar este negocio en este país por estos riesgos, esa empresa te va a hacer caso. Y si no te hace caso, ya sabes los riesgos. Importante, ¿no? El rol que desempeñáis en ese Claro. tipo de empresa o de lugares de trabajo, pero en todo lo que podéis hacer. O sea que... Claro, y ahora cada vez más se está viendo la figura de lo que se conoce como el Crime Analyst, que es analista de delitos, que también a nivel de... A una pequeña empresa, una pyme, no es tan útil, aunque son la mayoría de empresas que hay en España, pero no es tan útil. Pero para las grandes empresas sí que tienen mucha utilidad, y es básicamente ver los riesgos que tiene la empresa, porque hay sitios donde no te interesa, por nivel económico, por nivel de posibles problemas que te pueda dar, no te interesa iniciar tu empresa, te interesa buscarte otro sitio. Todo eso, los profesionales de la seguridad son los que estudian todos los factores. Si tú lo juntas todo, tú sacas tus conclusiones, pues sí es cierto que siempre hay un pequeño margen de error, porque nunca sabes, no puedes predecir, como digo yo, no tienes una bola de cristal No. que te diga lo que va a pasar. No. Pero si juntas todo lo que... Si compras lotería te toca, pues ahí igual.
Sí, que la predicción sobre lo que puede pasar es muy alta, porque tenéis, aparte de tu conocimiento, en esa formación, el conocimiento que has indagado sobre pues, esa empresa o ese negocio o cualquier persona, ¿no? Sobre la que te encarguen hacerlo. Pero me parece muy curioso, ¿eh? El trabajo que hacéis, porque es verdad que es un mundo muy desconocido. O sea, yo creo que no somos conscientes del abanico tan grande al que podéis acceder las personas que cursáis este grado de seguridad y la formación tan grande y tan amplia que os dan, porque yo es que estoy viendo que tocáis prácticamente todos los ámbitos dentro de la seguridad, lo cual, vamos, a nosotros nos deja muy tranquilos como ciudadanos, pero a vosotros también por la facilidad, ¿no?, de acceder a puestos de trabajo y de opciones con las que contáis. O sea que es fenomenal. ¿Y alguna práctica que recuerdes, aparte de esta la que nos has comentado, durante esa formación que tú recuerdes porque fue compleja, porque es verdad que os enseñó mucho, alguna cosa que recuerdes? Sí, en segundo hicimos también un trabajo grupal, que aparte en concreto nos felicitó el profesor y lo presentamos en una revista. Al final sí es cierto que no se quedó mucho más, porque había un nivel alto, pero teníamos que hacer un protocolo de seguridad de una instalación también bancaria, pero desde cero. Él nos daba la ubicación y unos planos aproximados y decía, monta el sistema de seguridad completo. Solo con esos datos. Solo con esos datos, que es lo que les da en verdad la vida real. Claro. Dicen, aquí vamos a tener, no me acuerdo exactamente cómo, vamos a tener este flujo de dinero, este flujo de joyas, porque ¿sabes? Los bancos también tienen sus cajas fuertes y todo. Vamos a tener esto. Ahora tú ubícalo dentro de los planos que te he dado, esta ubicación, encárgate de todo. Y nos salió un trabajo muy, muy chulo. Usamos también, aquí hay varios programas que la gente normalmente no conoce, que te permiten tú volcar, por ejemplo, igual que los ingenieros tienen sus programas para diseñar sus planos, sus cosas, aquí hay programas donde tú vuelcas un mapa y te permite ir colocando cámaras, sabes el alcance que tiene las cámaras, el programa te lo calcula en función al plano. Entonces tú ves como un abanico que se llama, de dónde es la radiación, dónde se ve mejor, dónde se ve más nítido, menos nítido, y lo puedes ver hasta en 3D. Puedes colocar una persona en el programa, puedes colocar una persona ahí y ves, vale, pues desde esta cámara de vigilancia, por ejemplo. ¿Qué se vería? Sí, se vería solamente a la persona. No se diferenciaría la cara. O mira, si lo pones desde este otro ángulo, en vez de tener que poner dos, tienes una y que lo ves también todo. Y es un programa que utilizasteis durante el grado, ¿no? Sí. Que os lo dejan en el centro o lo utilizáis en el centro en las clases para trabajar esos proyectos. Claro. Fenomenal. Sí. Bueno, pues yo me estoy quedando, vamos, no conocía el grado en seguridad, o sea, sí que tengo nociones y conocimientos, pero que va, no a ese nivel ni mucho menos, y tampoco sabía, ¿no?, el conocimiento con el que salí. O sea, que genial. Y si tuvieras que, ahora mismo, cualquier persona que te pregunte, bueno, ¿y qué te ha aportado el estudiar ese grado de seguridad en ISEM, centro universitario, y no haber hecho otra formación, ¿no?, como más diferente, ¿no?, en seguridad? ¿Qué le diría? O sea, ¿qué es lo que tiene de innovador el hacerlo aquí? Yo, antes de empezar el grado, consulté la diferencia entre este grado y criminología. Al final, la carrera de criminología es una carrera más teórica. Para mi gusto, igual es incluso, hasta podría decir, un poco más bonita, a nivel de que ves pues, todas las teorías criminológicas, estudias más el tema de la victimización, estudias todo desde un entramado más interno, más teórico. Pero está el problema de que aquí, o sea, de que criminología no está bien regulada, no regulada, sino que hay puestos de trabajo para criminólogos, pero no sales simplemente un grado en criminología. Sí. Aquí sales con el grado en seguridad, que es prácticamente muy parecido, comparte, me atrevería a decir, un 60% de la asignatura, un 60-65%, me atrevería a decir que comparte. Pero además sales con las especialidades. Que eso es muy importante. Es claro. Que es un plan B que nunca está mal tenerlo para todo. Al final, fenomenal. El que quiera opositar, como ha sido mi caso, o ha sido el de varios compañeros, le vale lo mismo mi carrera que criminología, en caso de que quiera opositar en plan a una escala más alta. Pero el que se dedica a la seguridad privada tendría que hacer, antiguamente, detective privado, por ejemplo, era criminología, más luego tenías que hacer 1 año o 2, o no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era, de 1 a 3 años, de especialización, como formándote en eso, o director de seguridad, que a lo mejor te convalidaban alguna asignatura de lo que es el curso, pero tenías que hacer esa formación. Aquí no, aquí ya sales con el todo. Pack completo, o sea que lo recomiendas. Sí, por supuesto. Totalmente. Bueno, genial. Y bueno, vamos a hablar de esas salidas laborales, porque es verdad que las hemos ido comentando durante la entrevista, durante el podcast, pero esa es la pregunta del millón. Así ahora cualquier persona que nos escuche y realmente quiera abogar por cursar ese grado en seguridad, lo que te puede preguntar es, bueno, Álvaro, dime, a la hora de terminar, aparte de opositar, que tú lo has comentado,
dime qué otras opciones laborales tengo, tanto en seguridad pública, seguridad privada, gestión de crisis, ciberseguridad, o sea, hay muchísimos campos ahora mismo. Pero claro, la gente una vez que hace unos estudios, luego lo que quiere es trabajar, lógicamente. Entonces, la opción de opositar nos la has comentado y de hecho tú has optado por esa, pero hay un plan B muy amplio. Cuéntanos, ¿en qué ámbitos podría trabajar esa persona? Pues en mi caso yo empecé a trabajar de seguridad, aunque no es el objetivo final de la carrera, ya desde primero o segundo curso. En primero o segundo curso, el profesor que te he comentado antes, Víctor Aguado, nos comentó que en el sector de la seguridad privada hace falta mucho personal. Sí es cierto que empiezas desde, como se empieza en la mayoría de empresas privadas, se empieza desde la base. Y dice, aquí hay trabajo. Yo al que quiera y al que tal, le animo a que se interese y a que empiece ya a intentar entrar en el mundillo. Tú puedes entrar tanto de auxiliar de servicio, auxiliar de seguridad que se conoce, sin titulación ninguna, o puedes ya optar a sacarte antes de terminar la carrera la TIP de vigilancia y seguridad, que es un curso relativamente rápido, de un mes y medio, con un pequeño examen que te hace también Policía Nacional. Y empecé a trabajar y ese fue mi caso. O sea que, perdona que te interrumpa, durante ya el grado os dan la opción de poder trabajar. Aunque no sea a lo mejor en todo lo que podrías hacer una vez que termines, lógicamente, pero sí que os abren también la opción de que el que quiera estudiar y trabajar a la vez lo puede hacer. Claro, yo en mi caso ya desde principio, mitad del segundo, yo empecé a trabajar. Yo el resto de la carrera hice trabajando. Empecé trabajando aquí en un centro comercial de Cartagena y luego pasé a Murcia, donde yo vivo, y ya hasta que terminé la carrera. Sí, es cierto que me lo dejé un tiempo antes, ya cuando empecé a opositar, para centrarme en lo que es la oposición, pero yo la carrera la pude terminar trabajando y a mí nadie... O sea, yo el trabajo lo paré para opositar porque yo quería. Yo ahí tenía trabajo y para lo que fuese, y ya desde ahí, desde la base que ya he entrado, una vez que ya tienes la carrera, pues esperando las oportunidades, haciendo méritos, formándote hasta arriba, hasta donde tú puedas llegar o hasta donde se te permita llegar. Sí, y entiendo que eso también es porque el abanico, ¿no?, de profesores que tenéis en ese grado pues son personas ya muy situadas, muy expertas, muy posicionadas, ¿no? Que conocen todo este mundo de la seguridad y que saben, ¿no?, los ámbitos laborales donde podéis empezar a moveros aunque no hayáis terminado. Entonces eso también es un plus que lleva ese grado. Sí, a mí en ese sentido me orientó muy bien. Me dijo, yo te recomiendo esta academia, esta o esta, que son bastante buenas a nivel de formación, no vas a tener problemas con ellos a nivel de actualización, de temario. Te estoy hablando para vigilante. Y una vez que lo tuve fue rapidísimo. Fue tenerlo y empezar a trabajar. Y durante ese trabajo me salieron otras oportunidades, pero no me interesaron. O sea, durante ese trabajo me salieron otras oportunidades dentro de la misma empresa. Yo estuve en Securitas, hasta que ya me salió la definitiva, que era en Murcia, donde en un puesto relativamente cerca de mi casa, un puesto que me gustaba aparte, que éramos bastantes, se trabajaba bien y ya te digo, eso desde segundo. Y luego me has comentado que una vez que terminas puedes optar o bien por Guardia Civil o por Policía Nacional, Policía Local, ¿no? O sea que te puedes mover en todos los cuerpos de fuerza de seguridad, ¿no? Claro, sí, eso como ya te comento, con el bachiller ya de normal puedes. Pero si ya tienes la carrera, tienes unas opciones que se te abren, que no se te abren por ejemplo, en Guardia Civil. La carrera tiene un baremo, tiene unos puntos que te dan. No sé si habrá cambiado, pero hasta donde yo recuerdo te dan unos puntos más en referencia en comparación a los que tiene el bachiller. En Policía Nacional te permite opositar directamente a la escala ejecutiva, o sea, que el inspector. Claro. Te da un plus a la hora de acceder a puestos que desde otro ámbito, como sería, como tú dices, el bachiller, pues te costaría más trabajo. Sí. Perfecto, pues genial. Yo creo que esa parte, ¿no?, de cómo transcurre ese grado, como nos has contado, qué opciones hay, lo que te aporta, tanto a nivel de tecnologías como has comentado, yo creo que ha quedado muy claro. Y bueno, Álvaro, a nivel de seguridad, como hemos comentado antes, ahora mismo están apareciendo y van a aparecer más desafíos, más problemas, ¿no?, más retos que nos vamos a encontrar de aquí a un futuro. Entonces, de cara al futuro, ¿tú cómo crees que va a ir cambiando, evolucionando el tema de la seguridad? Los profesionales que os dedicáis a esto, sobre todo con el tema tecnológico, o sea, qué peligros, qué riesgos, qué problemas nos vamos a encontrar de aquí a un futuro. ¿Y eso cómo va a impactar en vosotros? Porque entiendo que tendréis que renovaros, ¿no?, y formaros más en otro tipo de ámbitos. Claro, sí. Ahora mismo... O sea, no es sorpresa para nadie que estamos en un mundo digitalizado y globalizado al final, y cada vez, si no me equivoco, creo que en concreto las estafas, por ejemplo, informáticas, están en aumento, pero en claro aumento, que todos los años se multiplican.
vamos, la formación y la actualización es fundamental, porque el problema que tiene la seguridad no es un problema, ¿no? Es un hándicap que tiene, es que tú siempre vas a ralentí del delincuente. Al final claro. Su objetivo es delinquir en el ámbito que cada uno quiera o cada uno le interese o pueda, pero ese es su objetivo y ellos lo van a conseguir. Ahora, está en nosotros que lo consigan menos o que se evite más o menos. Si tú estás actualizado, si te formas, si también la empresa donde trabajas te permite esa formación, tú puedes ir ganándole la carrera. Adelantarte. Va a ser muy difícil o prácticamente imposible pillar a la delincuencia, pero cuanto más le recorte, menos hay. Eso al final es así. Exactamente, o sea que ahora mismo a lo mejor con todas las técnicas que hay o software de inteligencia artificial, de herramientas predictivas, pues a lo mejor es lo que tú dices, es muy difícil saber que una persona va a hacer algo antes de tiempo, ¿no? Pero sí detectarlo lo antes posible y que seáis vosotros, que sois los expertos en esto, capaces, ¿no?, de saber utilizar esa herramienta, esa formación, ¿no?, esas tecnologías. Aparte, por ejemplo, ahora se usa mucho también la realidad virtual para formar, ¿no?, a cualquier disciplina. Entonces, el que tú antes de terminar ese grado te puedas poner tu gafa, entrar en una situación, ¿no?, de conflicto y ver cómo interactúas, pues todo eso te ayuda a que a la hora de resolver, ¿no?, los problemas reales, pues lógicamente lo hará mucho mejor. Claro. Exactamente. Pues nada, y Álvaro, vamos a terminar. Se me plantea una pregunta. Ahora mismo, si alguna persona de las que nos está escuchando, un futuro alumno o alumna, quisiera decir, oye, pues voy a empezar, me voy a matricular en este grado en seguridad, ¿qué consejo le darías? ¿Qué recomendación le darías como exalumno que ya eres, para que lo lleve lo mejor posible? Claro. Yo, aunque es una opinión muy personal, le diría que hablase que fuese secretaría. Ahí yo en concreto conozco más a Noelia, que ha sido la que más ha tratado conmigo, pero la cercanía que les dais en ese sentido es... Vamos, aquí al final son clases reducidas de 40 personas, secretaría y profesorado pueden estar muy pendientes de los alumnos y yo le diría que fuese a hablar a secretaría lo antes posible y ya que hiciese los trámites para matricularse y luego la carrera es... Vamos, ISEN lo hace de una forma que el engranaje vaya muy bien, que todo va sobre ruedas. Cualquier problema que tienes te lo resuelven muy rápido. Necesitas algo más directo. Es que las clases son muy personalizadas. Es que estamos hablando de mi grupo, éramos 24 o 25 alumnos. O sea, que ya ves tú. Creo una formación a la carta, se puede decir. Claro, creo que la clase más numerosa fue en el año posterior al nuestro, que llegaron a ser cerca de 40. Sin contar el online. Nosotros con online sí que a lo mejor llegamos a 30, 35. Claro, porque la formación es presencial u online. Puedes hacer las dos cosas, ¿no? Puedes hacerla presencial aquí en ISEN, en Cartagena, o, por ejemplo, yo en mi caso hice 2 años y medio presenciales hasta que me salió la oferta laboral en Murcia. Al final trabaja una jornada completa, trabaja muchas horas y me interesó seguir online. Yo se lo comenté a secretaría, en concreto lo que he dicho a Noelia, y me dice, sí, sin problema. Te hacemos el traspaso y ya está, las asignaturas que dabas presenciales. Exactamente, la comodidad de poder decir, oye, a mitad de curso me surge cualquier tema personal o laboral y quiero hacerlo online. Entonces te facilitan todos los trámites para que tú puedas continuar y terminar ese grado. O sea que eso es una ventaja y un plus, el que tú puedas elegir, lo hago presencial, lo hago online o lo hago mixto. Mezclo un tiempo... Sí, bueno, mixto fue en mi caso, no es un mixto de tengo 5 asignaturas presenciales. Sí, pero que lo elegiste tú, o sea, que se te dio la opción. Claro. Para gente que trabaja, el online es... Bueno, yo todos mis compañeros del online, cuando yo me pasé, eran todos pues que ya tenía gente con su trabajo. O sea que tu recomendación es asesorarse, dejarse asesorar mucho por los profesionales de aquí, sobre todo de esa parte, ¿no?, de secretaría, pero sí que es verdad que has comentado que al final ese grado ISEN lo hace de forma que te va haciendo que vayas solo, ¿no? O sea, que no te dificulta, todo lo contrario. Sí, no, te va facilitando. Facilidades en todo lo que quieras, te las pone. Yo no tengo ninguna queja con las prácticas. Luego aparte, otra en relación a salidas laborales que no te comentaba antes. Yo, aunque ya oposité y me saqué mi plaza, a mí al correo todavía me llegan, al correo a través de un grupo de WhatsApp que tenemos los alumnos de mi promoción. Hace no mucho, mejor te estoy hablando de 4, 5, 6 meses. Salió una oferta de, mira, se necesitan 2 detectives privados para tal empresa o para tal... O sea, sigues en contacto, ¿no? Sí, siguen llegando... Al final, aquí los profesores tienen empresa, tienen contacto. Oye, necesito un jefe de seguridad para cubrir una baja, por ponerte un ejemplo inventado, para cubrir una baja, o necesito un detective privado para esto. Y dicen, pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando, pero
tengo aquí, yo doy clase en ISEN y aquí sale la gente con esta titulación. Vamos a ver si a qué le interesa, sí. O sea, que es fenomenal. Como saben que la formación es de calidad. Exactamente. Exactamente, que los que salís muy preparados, con una alta cualificación, y por lo tanto una empresa cuando quiere buscar ese tipo de perfiles, pues busca en los sitios donde se forman, así que te seguirán saliendo ofertas, claro, aunque ya sí. estás con tu puesto de policía, y bueno, y seguramente también te plantearás, no lo sé, si en un futuro irás escalando, subiendo, cambiando, ya no lo sé, pero vamos, hasta claro. ahora lo tuyo es impresionante, Sí, lo que has conseguido hasta ahora. Estoy con el máster, ya no sé si se seguirá con el doctorado o no, ya en un futuro veremos. También son, y descansa un poco claro, también. Sí, que también son muchas horas. Muy bien. Pero sí. Pues nada, Álvaro, ha sido un placer escucharte para mí, un mundo muy desconocido, seguro que para muchos oyentes, de los que ya están al otro lado, una información súper innovadora, novedosa, atrayente, porque yo creo que cualquiera que le guste este mundo, ¿no? Además tiene un abanico impresionante de opciones. Y por desgracia, porque va a ser así, lo que nos está... es como si dijéramos lo que va implícito, ¿no? En esta revolución industrial es todo el tema de la seguridad, que tenemos cada vez que apostar más por protegernos a nosotros como personas, pero también nuestros datos, nuestra confidencialidad, nuestra seguridad, y todo eso al final necesitamos profesionales con la cualificación que tú tienes. Así que pues gracias y enhorabuena por tu trayectoria y por haber cursado ese grado. Nada, me alegro de haberte sido muy de útil. ayuda. Muchísimas gracias, Álvaro, y mucha suerte. Y a nuestros oyentes, pues daros las gracias una vez más por estar ahí, por compartir con nosotros este espacio, por conocer a referentes tan importantes en el grado universitario de seguridad en ISEN Centro Universitario, como ha sido Álvaro Saura, y daros las gracias por estar ahí una vez más. Así que esperamos compartir con vosotros siguientes episodios y hasta la próxima.